De día, el mundo es tuyo. No en sentido poético. En sentido literal, mecánico, biológico. Porque de día tienes tu arma más importante completamente operativa, la vista. Mides distancias con precisión automática. Detectas movimiento a 100 metros antes de que tu mente consciente lo registre. Lees la postura de un animal y en una fracción de segundo determinas si es amenaza o no. Ves el terreno donde vas a pisar antes de poner el pie. Ves la expresión de los que están contigo y sabes, sin palabras, si algo va mal. La vista no es solo un sentido. Es tu sistema de control sobre el entorno. Pero cae la noche. Y esa ventaja no se reduce. No se debilita. No se ajusta. Se derrumba. No completamente, no de golpe, pero sí de manera irreversible. Porque la oscuridad no te quita la vista. Te hace algo peor, te la deja funcionando a medias. Y a medias es más peligroso que nada. Porque cuando no ves nada, sabes que no ves nada. Puedes actuar en consecuencia. Puedes confiar en otros sentidos. Puedes adaptarte a la ceguera total. Pero cuando ves algo impreciso, incompleto, ambiguo, entonces el problema empieza. Ves siluetas donde antes veías formas completas. Ves bordes donde antes veías detalles. Ves algo donde antes veías exactamente qué era, a qué distancia, con qué intención. Y ese algo es veneno para el cerebro. Porque el cerebro no puede trabajar con algo. No está diseñado para aceptar información incompleta sin procesarla. No puede simplemente registrar una silueta ambigua y archivarla como dato pendiente de confirmación. El cerebro odia lo incompleto. Y cuando no recibe información suficiente, la inventa. No porque esté fallando. Porque está funcionando exactamente como debe, llenando vacíos con las hipótesis más probables. Completando patrones incompletos con lo que estadísticamente tiene más sentido. Y en la prehistoria, estadísticamente, lo que se movía en la oscuridad era peligroso. Así que el cerebro no te pregunta. No delibera. No espera confirmación. Asume amenaza. Y tu cuerpo responde. La noche no era neutral. Esa es la verdad que nadie te dice cuando piensas en la prehistoria como un tiempo de igualdad salvaje donde todos luchaban con las mismas armas. No era igual. No era justo. No era equilibrado. Era una desigualdad brutal, biológica, absoluta. Porque mientras tú perdías resolución visual, mientras tu campo de información se reducía, mientras tu arma principal se volvía imprecisa e inútil, otros ganaban territorio. El lobo ibérico que merodeaba por los valles de la península no perdía nada cuando caía la noche. Su tapetum lucidum, esa capa reflectante detrás de la retina que los humanos no tienen, multiplicaba la luz disponible convirtiendo la oscuridad en penumbra manejable. Sus pupilas se dilataban con una eficiencia que el ojo humano no puede replicar. El lince que dormitaba durante el día se activaba precisamente cuando tú te degradabas. Sus bigotes leían corrientes de aire con una precisión que ningún sentido humano podía igualar. Sus almohadillas absorbían el sonido de cada paso. La hiena que rondaba los campamentos en busca de restos no necesitaba ver bien. Su olfato procesaba información química a distancias que convertían cualquier intento de ocultamiento humano en pura ilusión. Ellos no perdían resolución. Ganaban ventaja. Y tú lo sabías. No con palabras. No con razonamiento consciente. Lo sabías con el cuerpo. Con esa tensión que se instalaba en los hombros cuando el sol bajaba. Con esa atención involuntaria que se activaba cuando la luz empezaba a fallar.
La noche no era lo mismo pero sin luz. La noche era el turno del otro. Y cuando el turno era del otro, tu inteligencia servía menos. Porque la inteligencia humana opera con información. Necesita datos para tomar decisiones. Necesita señales para coordinar con el grupo. Necesita visibilidad para ejecutar planes. Sin información, la inteligencia se convierte en ruido. Y el ruido, en la oscuridad, te delata. La oscuridad no llegaba sola. Llegaba con algo más. Algo que no hacía ruido. Que no dejaba huellas. Que no podías ver ni escuchar ni anticipar con ninguno de los sentidos que te quedaban activos cuando el sol desaparecía. Llegaba el frío. Y el frío no era incomodidad. No era la molestia menor de alguien que prefiere el calor. No era algo que se gestionaba con voluntad o actitud. Era un ataque sistemático y silencioso contra cada sistema del cuerpo que necesitabas para sobrevivir. Primero atacaba las extremidades. Los dedos. Los pies. Las orejas. Las zonas más alejadas del núcleo central del cuerpo donde el corazón intentaba mantener la temperatura vital. La sangre se retiraba de esas zonas para proteger los órganos esenciales, dejando las manos torpes, los pies lentos, los dedos incapaces de sujetar con firmeza. Y cuando no puedes sujetar con firmeza, pierdes la lanza. Pierdes la herramienta. Pierdes el único objeto que ponía distancia entre tú y lo que te amenazaba. Luego atacaba el pensamiento. Porque el cerebro humano es extraordinariamente costoso en términos energéticos y extraordinariamente sensible a la temperatura. Cuando el frío baja la temperatura corporal aunque sea 1 grado por debajo del rango óptimo, el procesamiento cognitivo se ralentiza. Las decisiones tardan más. Los errores aumentan. Y en la prehistoria, decidir tarde era sinónimo de consecuencias irreversibles. Después atacaba el sueño. El frío hacía que dormir fuera imposible completamente. El cuerpo no podía entrar en los ciclos de sueño profundo necesarios para recuperarse porque parte de su energía se destinaba constantemente a mantener la temperatura. Despertabas más cansado de lo que te habías dormido. Y el cansancio acumulado, noche tras noche, erosionaba el sistema de atención que era lo único que te mantenía vivo. Por eso el fuego no era lujo. Era la barrera entre tú y el colapso silencioso que el frío instalaba sin que pudieras verlo llegar. De noche, el tiempo deja de funcionar. No desaparece. No se detiene. Sigue transcurriendo con la misma precisión mecánica de siempre, segundo a segundo, minuto a minuto, con la misma indiferencia absoluta que ha tenido desde el principio del universo. Pero tu percepción de él se rompe. Porque el ser humano mide el tiempo con referencias visuales. Con la posición del sol en el horizonte. Con los cambios de luz que marcan el avance de las horas. Con las sombras que se alargan o se acortan y que funcionan como un reloj que nunca falla y que nunca necesita cuerda. Elimina la luz. Elimina las sombras. Elimina las referencias visuales. Y el tiempo se vuelve elástico. 1 minuto de silencio absoluto en la oscuridad total, con el cuerpo en alerta máxima, con cada sentido extendido al máximo intentando detectar lo que no puede ver. Se siente como 10. 1 hora de vigilancia nocturna sin incidentes, con el frío instalándose gradualmente, con el fuego bajando lentamente, con los oídos procesando cada sonido del entorno. Se siente como 3. Y esa distorsión temporal no era simple incomodidad psicológica. Era peligro operativo. Porque el grupo necesitaba coordinar turnos de vigilancia. Necesitaba saber cuándo relevarse.
Necesitaba distribuir el tiempo de descanso con suficiente precisión como para que nadie quedara sin dormir y nadie dejara al grupo sin vigilancia. Sin referencias temporales precisas, esa coordinación fallaba. El vigilante que debía mantenerse despierto 2 horas no sabía si habían pasado 20 minutos o 4 horas. Su cuerpo le decía que llevaba una eternidad. Su agotamiento sugería que ya era momento de despertar al siguiente. ¿Y si se equivocaba? Si dormía antes de tiempo. Si nadie tomaba el relevo en el momento correcto. La noche encontraba al grupo desprotegido. Sin que nadie lo hubiera planeado. Sin que nadie hubiera cometido un error visible. Solo porque el tiempo, sin luz para medirlo, se volvía imposible de controlar. Y lo incontrolable, en la prehistoria, mataba. Cuando los ojos fallan, los oídos toman el mando. No por elección. No por decisión consciente del grupo. No porque alguien dijera, ahora vamos a depender más del oído. Por necesidad biológica pura. Porque el cerebro no puede operar sin información. Necesita datos constantemente. Necesita saber qué hay alrededor, dónde está el peligro, que se mueve, que se detiene. Y cuando el canal visual se cierra o se vuelve demasiado impreciso para ser útil, el sistema auditivo asume la carga. Pero hay un problema fundamental con esa transición. Los oídos no funcionan igual que los ojos. Los ojos te dan información direccional precisa e instantánea. Ves algo a las 2 en punto, a 20 metros, moviéndose hacia la derecha. La información es completa, verificable, tridimensional. Los oídos te dan información ambigua. ¿Escuchas algo? ¿Pero dónde exactamente? ¿A 10 metros o a 100? ¿Viene hacia ti o se aleja? ¿Es un animal grande o un animal pequeño que parece grande porque el silencio amplifica todo? El sonido rebota. Se distorsiona. Viaja de maneras que el cerebro no siempre puede interpretar correctamente. Un crujido de rama puede ser un depredador a 5 metros. O puede ser el viento moviendo madera seca a 50. Y la diferencia entre esas dos interpretaciones es la diferencia entre quedarte quieto y huir. Entre mantener la disciplina del grupo y desencadenar el pánico. Pero hay algo que el oído hacía mejor que cualquier otro sentido en la oscuridad. Detectaba cambios. No el sonido constante. No el ruido de fondo que siempre estaba ahí. El cambio. La ruptura del patrón. El momento en que algo que debería sonar dejaba de sonar. O el momento en que algo que no debería sonar sonaba. Y ese instante, esa detección de cambio auditivo en medio de la noche, era la señal más valiosa que existía. Porque significaba que el mundo alrededor había cambiado. Y cuando el mundo cambia de noche, es porque algo lo cambió. Cuando los ojos fallan y los oídos se saturan de ambigüedad, queda el olfato. El sentido más antiguo. El más primitivo. El más directamente conectado con las partes del cerebro que procesan amenaza, peligro, supervivencia. No el cerebro racional que razona y delibera y sopesa opciones. El cerebro profundo. El que actúa antes de que pienses. El que decide antes de que sepas que ha decidido. El olfato llega ahí directamente. Sin pasar por filtros. Sin traducción. Sin interpretación consciente intermedia. Un olor entra. El cerebro profundo lo procesa. El cuerpo responde. Todo en fracciones de segundo. Y de noche, cuando la vista fallaba y el oído se llenaba de información ambigua que requería interpretación constante y costosa, el olfato trabajaba en silencio. Constantemente.
Sin esfuerzo. Sin fatigarse. Sin necesitar atención consciente para operar. Mientras dormías a medias, con el sueño fragmentado del vigilante que nunca descansa completamente, tu nariz seguía procesando el aire. Seguía leyendo. Olor a tierra húmeda y fresca, el entorno inmediato estaba sin alteraciones recientes. Olor a orina de animal que no reconocías, territorio marcado por algo que no era del grupo. Algo que había estado cerca. Que quizás seguía cerca. Olor denso, orgánico, casi dulce en su intensidad, carroña. Lo que significaba depredadores que volvían. Carroñeros que competían. Territorio convertido en zona de actividad peligrosa. Olor a humo diferente al tuyo, otro fuego. Otro grupo. Otra presencia humana que podía ser aliada o hostil y que en la oscuridad resultaba imposible de evaluar correctamente. Cada olor era dato. Cada dato era decisión. Pero el olfato tenía una limitación que los otros sentidos no tenían de la misma manera. Dependía del viento. Y el viento, de noche, era impredecible. Cambiaba de dirección sin aviso. Traía información de lugares que no eran la amenaza real. Llevaba tu olor exactamente hacia donde no querías. El olfato era el sentido más poderoso que tenías de noche. Y el más traicionero. La noche no solo cambia lo que ves y lo que escuchas. Cambia lo que eres. Porque el cuerpo humano no está diseñado para mantenerse en estado de alerta máxima durante horas consecutivas. No está construido para sostener esa tensión constante, ese nivel de vigilancia permanente, esa activación continua del sistema de emergencia que la oscuridad exige. Está diseñado para ciclos. Para activación y descanso. Para esfuerzo y recuperación. Y la noche prehistórica no permitía recuperación. Así que el cuerpo pagaba. La primera hora de oscuridad era la más aguda. Los sentidos se afilaban. La adrenalina circulaba con eficiencia. La atención era máxima. El cuerpo respondía exactamente como debía responder ante una amenaza sostenida. Pero la adrenalina tiene coste. Cada hora que pasaba, ese coste se acumulaba. Los músculos, mantenidos en tensión constante durante horas, empezaban a protestar. No con dolor agudo sino con ese cansancio profundo que se instala en el tejido muscular cuando se le exige demasiado durante demasiado tiempo. Los ojos, forzados a procesar información visual en condiciones para las que no estaban diseñados, se fatigaban. Y un ojo fatigado no solo ve peor. Ve cosas que no están. Produce imágenes fantasma en los bordes del campo visual. Genera movimientos donde no los hay. El sistema nervioso, saturado de señales de alerta durante horas, empezaba a perder precisión. Las reacciones se volvían más lentas. Las decisiones llegaban con más esfuerzo. La capacidad de distinguir entre amenaza real y falsa alarma, que en la primera hora era relativamente fiable, en la cuarta hora de la noche se degradaba peligrosamente. Y el pensamiento estratégico, esa capacidad específicamente humana de planear, anticipar, coordinar, era lo primero en colapsar. Porque el pensamiento estratégico es un lujo cognitivo. Requiere energía que el cuerpo en modo supervivencia reserva para respuestas más inmediatas. La noche no te mataba de un golpe. Te vaciaba. Hora a hora. Sentido a sentido. Capacidad a capacidad. Hasta que amanecía. O hasta que algo aprovechaba el momento exacto en que ya no quedaba nada. Un humano solo en la noche es vulnerable. Pero un grupo coordinado en la noche era algo diferente. Era un sistema. Una red de atención distribuida donde cada miembro compensaba las limitaciones de los demás.
donde los ojos de uno cubrían el ángulo que el otro no podía ver, donde los oídos de uno detectaban lo que el ruido del río le impedía escuchar al otro. El grupo era la única ventaja real que tenía el humano cuando el sol desaparecía. Pero esa ventaja tenía una condición absoluta e irrompible: la coordinación. Y la coordinación, de noche, era extraordinariamente frágil. Porque coordinarse requiere comunicación. Y comunicar de noche era peligroso. Hablar en voz alta era anunciarse. Era decirle a todo lo que tenía oídos calibrados para la oscuridad exactamente dónde estabas, cuántos erais, si estabais nerviosos, si había algo que os preocupaba. Así que el grupo desarrollaba sistemas de comunicación silenciosa. Gestos que se hacían visibles solo dentro del círculo de luz del fuego. Contacto físico para transmitir alarma sin sonido. Patrones de movimiento que todos reconocían sin necesidad de palabras. Pero esos sistemas tenían límites. Funcionaban cuando el grupo estaba unido, cuando todos podían verse aunque fuera en la penumbra, cuando la distancia entre los miembros era suficientemente pequeña como para que el gesto llegara. Cuando alguien se separaba aunque fuera 5 metros para buscar madera o para orinar. La coordinación se interrumpía. Y en esa interrupción, aunque fuera breve, aunque fuera de 5 segundos, existía una ventana de vulnerabilidad. Una ventana que los depredadores nocturnos, con su capacidad de leer patrones de comportamiento, aprendían a reconocer. Porque el momento de mayor vulnerabilidad de un grupo no era cuando todos dormían. Era cuando la coordinación fallaba. Cuando el sistema de atención distribuida se fragmentaba en individuos aislados que ya no se cubrían mutuamente. Cuando el grupo dejaba de ser nosotros. Y se convertía en una colección de yo separados. Cada uno solo. En la oscuridad. Había un momento en cada noche que lo cambiaba todo. No el momento en que el fuego se apagaba. No el momento en que el peligro llegaba. No el momento en que alguien gritaba o alguien corría o algo atacaba. El momento anterior a todo eso. El momento en que el grupo cruzaba el umbral. El umbral entre el miedo controlado y el miedo que controla. Entre la tensión que afila y la tensión que paraliza. Entre el grupo que funciona como sistema coordinado y el grupo que empieza a fracturarse en individuos que reaccionan por separado, cada uno siguiendo sus propios impulsos, sin coordinación, sin plan, sin el nosotros, que era la única ventaja real que tenían. Ese umbral no se anunciaba. No había señal clara que dijera, ahora cruzáis el límite. No había momento obvio en que todos supieran simultáneamente que algo había cambiado de manera irreversible. Era gradual. Acumulativo. Casi imperceptible hasta que ya era demasiado tarde. Empezaba con pequeñas rupturas en la disciplina. Alguien que hablaba en voz demasiado alta cuando debería susurrar. Alguien que se movía cuando el protocolo era quedarse quieto. Alguien que expresaba el miedo con el cuerpo de maneras que los demás detectaban y que amplificaban el miedo colectivo. Cada ruptura pequeña generaba una respuesta en los demás. Una respuesta que no era racional. Que no pasaba por el filtro del pensamiento estratégico. Era contagio emocional puro. El sistema límbico de cada miembro del grupo detectaba el estado de alarma en los demás y lo amplificaba automáticamente. Sin consultar. Sin analizar si había razón objetiva para ello. Porque en la prehistoria, si alguien de tu grupo tenía miedo extremo, probablemente había una razón. Y esperar a verificar esa razón podía costarte la vida. Así que el sistema nervioso no esperaba. Copiaba. Y el umbral, una vez cruzado, era extraordinariamente difícil de revertir. Porque para revertirlo necesitabas que alguien mantuviera suficiente control como para calmar a los demás.
y calmarse en medio del contagio emocional colectivo. Era el acto más difícil que existía. La primera hora de oscuridad era la más peligrosa. No la cuarta. No la sexta. No esa hora oscura justo antes del amanecer cuando el cuerpo está al límite del agotamiento y la mente empieza a producir imágenes que no existen. La primera. Porque en la primera hora ocurría algo que ninguna experiencia previa podía prepararte completamente para afrontar: la transición. El paso abrupto de un mundo donde tenías control a un mundo donde el control se evaporaba. Y las transiciones son siempre el momento de mayor vulnerabilidad. Porque el cuerpo y la mente necesitan tiempo para adaptarse. Para recalibrar. Para ajustar los sistemas que operaban de una manera durante el día a las exigencias completamente diferentes de la noche. Durante esa primera hora, eras dos cosas simultáneamente y contradictorias. Eras todavía el humano de día, con sus reflejos diurnos, con su dependencia de información visual que ya no llegaba con la calidad necesaria, con sus patrones de respuesta calibrados para un mundo que el sol acaba de apagar. Y eras ya el humano de noche, con sus miedos activados, con su sistema de alarma funcionando a máxima potencia, con su cuerpo produciendo adrenalina en anticipación de amenazas que aún no habían llegado. Esa coexistencia de dos modos operativos contradictorios era agotadora. Y el agotamiento llegaba exactamente cuando más necesitabas estar alerta. Por eso la primera hora exigía algo específico del grupo. Ritual. No en el sentido espiritual. En el sentido operativo. Una secuencia de acciones específicas que se ejecutaban siempre en el mismo orden, que todos conocían, que no requerían decisión porque ya estaban decididas de antemano. Asegurar el fuego. Establecer posiciones. Confirmar quién vigilaba y desde dónde. Verificar que todos estaban dentro del círculo. El ritual no era costumbre vacía. Era el mecanismo que permitía al grupo atravesar la transición sin fracturarse. Era la estructura que sostenía al grupo durante el momento en que más necesitaba ser sostenido. La primera hora. La más peligrosa. La que determinaba cómo sería el resto de la noche. En la oscuridad, una piedra puede ser un lomo. Una rama puede ser un brazo. Un arbusto puede respirar. No porque estés loco. No porque tu mente esté fallando. No porque algo esté mal en tu cerebro que necesite corrección o tratamiento. Porque estás vivo. Porque el cerebro humano es una máquina de predicción que lleva millones de años perfeccionando un sistema específico, completar información incompleta con la hipótesis más probable para la supervivencia. Y en la oscuridad, toda la información es incompleta. Cada forma que percibes es un fragmento. Un borde sin contexto. Una silueta sin detalle. Una masa oscura contra un fondo oscuro que podría ser cualquier cosa. Y el cerebro no puede trabajar con cualquier cosa. Necesita una respuesta. Una categoría. Una decisión. Así que completa. Toma ese fragmento de información visual, lo combina con lo que sabe sobre el entorno, lo filtra a través de la estadística evolutiva de lo que suele estar en lugares oscuros de noche. Y produce una imagen. No necesariamente la imagen correcta. La imagen más útil para sobrevivir. Y la imagen más útil para sobrevivir en la oscuridad prehistórica no era la más tranquilizadora. No era la que te permitía relajarte y descansar. No era la que convertía cada forma ambigua en algo benigno e inofensivo. Era la que asumía amenaza. Siempre. Porque el coste de asumir amenaza cuando no la hay es ansiedad. Tensión innecesaria. Energía gastada en prepararse para algo que no llegará. Pero el coste de no asumir amenaza cuando sí la hay es la muerte. Y el cerebro conoce esa ecuación perfectamente.
Por eso de noche el mundo se llena. Se llena de formas que no están. De movimientos que el viento produjo pero que el cerebro traduce como pasos. De siluetas que la roca formó pero que la mente interpreta como cuerpos agazapados. No es imaginación. Es el sistema de supervivencia más antiguo que tienes. Funcionando exactamente como fue diseñado. De día interpretas con calma. Tienes tiempo. Tienes luz. Tienes información suficiente para verificar antes de decidir. Puedes mirar 2 veces. Puedes acercarte un poco más. Puedes esperar a que el contexto complete lo que el primer vistazo dejó incompleto. De noche interpretas con prisa. Y la prisa fabrica errores. Porque la interpretación nocturna no funciona como la diurna. No es el mismo proceso ejecutado en peores condiciones. Es un proceso fundamentalmente diferente, con reglas diferentes, con márgenes de error completamente distintos. De día, el cerebro recopila información, la procesa, evalúa opciones, selecciona la respuesta más adecuada. De noche, el cerebro detecta fragmento, asume lo peor, activa respuesta de emergencia. No hay recopilación. No hay evaluación. No hay selección. Solo detección y reacción. Porque en la oscuridad, el tiempo entre detectar y reaccionar puede ser la diferencia entre escapar y no poder hacerlo. Y el cerebro, entrenado por millones de años de noches peligrosas, lo sabe. Así que elimina los pasos intermedios. Pero esos pasos intermedios que elimina son exactamente los que filtran los errores. Son los que distinguen entre la rama que cruje por el viento y el depredador que pisa una rama seca. Entre la forma que el arbusto crea en la oscuridad y el cuerpo agazapado que podría estar detrás. Sin esos filtros, el cerebro completa huecos. Y el miedo elige qué pone en esos huecos. No la razón. No la experiencia. No el análisis calmado de probabilidades. El miedo. Y el miedo siempre elige la opción más peligrosa. Siempre asume lo peor. Siempre convierte la ambigüedad en amenaza. Porque lo que no ves se vuelve más peligroso que lo que ves. Porque lo invisible puede ser cualquier cosa. Y cualquier cosa, en la oscuridad de la prehistoria, era demasiado. Demasiado para ignorar. Demasiado para asumir que era inofensivo. Demasiado para no reaccionar. Y ahí, en ese momento exacto, en ese instante donde la interpretación fallida se convierte en respuesta de emergencia que el cuerpo ejecuta sin consultar. Comienza el pánico. No con un ataque. Con una idea. El cerebro nocturno no descansa. No en el sentido en que lo hace de día, cuando puede permitirse periodos de atención relajada, momentos donde la vigilancia baja porque el entorno es familiar, seguro, predecible. De noche, el cerebro entra en un estado que no tiene equivalente diurno. Un estado de hipótesis permanente. Cada segundo, sin pausa, sin interrupción, sin posibilidad de suspensión temporal. El cerebro hace la misma pregunta. ¿Qué hay ahí? No una vez. No cuando algo llama la atención. No cuando un sonido extraño interrumpe el silencio o una forma ambigua aparece en el borde del campo visual. Constantemente. ¿Qué hay ahí? ¿Y ahí? ¿Y en ese ángulo que no puedo ver desde donde estoy? ¿Y detrás de esa roca? Y más allá del círculo de luz donde la oscuridad es absoluta y cualquier cosa podría estar mirando sin que yo pudiera saberlo. La hipótesis permanente era agotadora. Porque cada hipótesis tenía un coste físico. Cada vez que el cerebro generaba una amenaza posible, el cuerpo respondía. No completamente.
No con la respuesta de emergencia total de quien ve un depredador a 2 metros. Con una respuesta parcial. Un ajuste de tensión muscular. Una pequeña liberación de adrenalina. Una ligera aceleración del ritmo cardíaco. Pequeña, pero constante. Y lo constante agota más que lo intenso. Porque el cuerpo puede recuperarse de un momento de terror extremo. Puede absorber la descarga de adrenalina, procesarla, normalizarse. Pero no puede recuperarse de un estado de alerta sostenida que dura horas. Que dura toda la noche. Que dura cada noche. La hipótesis permanente no te mataba directamente. Te vaciaba. Te erosionaba desde dentro con una precisión que ningún depredador podría igualar. Y cuando amanecía, cuando la luz volvía y el cerebro podía finalmente verificar en lugar de suponer, el alivio era físico. Real. Medible. Porque la hipótesis permanente se detenía. Hasta la noche siguiente. Hay un silencio que no es calma. No es el silencio del descanso. No es el silencio de un mundo que respira tranquilo, que se asienta después del día, que simplemente baja el volumen porque la actividad diurna ha terminado. Es el silencio que dice, algo ha entrado. Y la diferencia entre ambos no se aprende con palabras. No se explica con descripciones. No se transmite en un manual de supervivencia. Se aprende con el cuerpo. Con esa sensación específica e inconfundible que se instala en el pecho cuando el entorno sonoro cambia de manera abrupta e inexplicable. Cuando el ruido de fondo que siempre estaba ahí, que era tan constante que había dejado de registrarse conscientemente, desaparece. La noche tiene su propia banda sonora. Insectos que cantan en frecuencias constantes. Pequeños animales que se mueven entre la maleza con ese susurro continuo de vida diminuta en movimiento. Hojas que el viento roza produciendo ese sonido blanco que llena el espacio sonoro de la oscuridad. Siempre hay algo. Hasta que no hay nada. Y cuando no hay nada, cuando el silencio se vuelve total y absoluto de manera repentina, cuando el campo contiene la respiración como si toda la vida viva hubiera recibido simultáneamente la misma señal de emergencia. Tu cuerpo lo entiende antes que tu mente. Antes de que puedas formular la pregunta. Antes de que puedas analizar qué ha cambiado y por qué. Antes de que el pensamiento consciente haya procesado la información. El cuerpo ya respondió. La musculatura se tensó. La respiración se contuvo. Los oídos se orientaron hacia el punto donde el silencio parecía más denso, más cargado, más significativo. Porque ese silencio era una alarma colectiva. La naturaleza no avisaba con palabras. No enviaba mensajeros. No producía señales visuales que pudieran verse en la oscuridad. Avisaba quitando el sonido. Y en ese instante, el grupo entendía sin comunicación explícita lo que debía hacer. Nadie hablaba. Nadie se movía. Nadie preguntaba qué había pasado. Solo escuchaban. Para seguir existiendo. En la noche, el viento es un mensajero. No una metáfora. No una imagen poética construida para hacer el relato más dramático. Un mensajero real. Funcional. Constante. Que trabajaba sin descanso mientras el grupo aguardaba en la oscuridad, transportando información de lugares que ningún ojo podía alcanzar, de distancias que ningún oído podía cubrir, de territorios que quedaban más allá del círculo de luz y de la capacidad humana de explorar sin exponerse. Traía olor a humedad de río, había agua cerca en esa dirección. Y donde había agua había animales que bebían. Y donde había animales que bebían de noche había depredadores que los sabían. Traía olor a barro removido,
Algo pesado había pisado tierra húmeda recientemente en algún punto de donde soplaba el viento. Algo que se movía. Que no estaba quieto. Que estaba en algún lugar entre ese punto y el grupo. Traía olor a carne vieja, restos de una caza. Territorio activo. Zona donde algo cazaba con suficiente regularidad como para dejar rastro acumulado. Zona a evitar. Traía olor a territorio marcado, orina fresca de animal grande. Firma química reciente que decía este espacio es mío, con una claridad que no necesitaba traducción ni interpretación. Cada olor era información táctica. Cada cambio en lo que el viento transportaba era una actualización del mapa invisible del entorno nocturno. Pero el viento también traicionaba. Si soplaba desde el grupo hacia afuera, hacia el territorio desconocido. Tu olor viajaba primero que tú. Anunciaba cuántos erais. ¿Dónde estabais exactamente? Si estabais sudando de miedo o de esfuerzo. Si había niños entre vosotros. Si el fuego que teníais era grande o pequeño. Todo eso viajaba en el aire antes de que nadie del grupo se moviera. Por eso aprender a leer el viento no era lujo de cazadores expertos. Era protocolo básico de supervivencia nocturna. Colocarse contra él. Usarlo a favor. Nunca ignorarlo. Porque el viento no elegía bando. Solo transportaba. Y lo que transportaba podía salvarte. O entregarte. El miedo tiene olor. No en sentido figurado. No como expresión que usamos para describir una atmósfera tensa o una situación cargada de ansiedad colectiva. En sentido químico. Literal. Medible. Cuando el cuerpo entra en estado de alarma extrema, cuando el sistema de emergencia se activa completamente, ocurren procesos físicos concretos e inevitables que producen compuestos químicos específicos que se liberan al aire que te rodea. Las glándulas sudoríparas apocrinas, concentradas en las zonas de mayor actividad nerviosa, producen un sudor diferente al sudor del esfuerzo físico. Más denso. Más persistente. Con una composición química que cualquier nariz suficientemente sensible puede detectar a distancias que harían inútil cualquier intento de ocultamiento. Las hormonas del estrés alteran la química del aliento. El cortisol. La adrenalina. Compuestos que modifican lo que exhalas de maneras que los depredadores nocturnos, con sus sistemas olfativos extraordinariamente calibrados, podían leer como un texto. Y lo que leían era preciso. Hay presa aquí. Está asustada. Está en estado de vulnerabilidad máxima. Su coordinación muscular está comprometida por el estrés. Sus decisiones son menos fiables. Su capacidad de respuesta efectiva está reducida. Es el momento correcto. Por eso el grupo desarrolló algo que desde fuera podría parecer contradictorio. La disciplina del miedo controlado. No eliminar el miedo. Eso era imposible y hubiera sido contraproducente. El miedo mantenía los sentidos afilados y la atención máxima. Sino controlar sus manifestaciones externas. Respirar lento aunque el cuerpo pidiera respirar rápido. Mantener la musculatura lo más relajada posible aunque el instinto exigiera tensión total. Suprimir las respuestas físicas visibles y olfativamente detectables que delataban el estado interno. No porque fuera fácil. Porque anunciarte oliendo a miedo en la oscuridad. Era confirmarle al depredador que ya sabía que estabas ahí. Que también sabías que él estaba. Y que tenías miedo. El miedo te hace preciso. El pánico te hace torpe. Y la diferencia entre ambos no es cuestión de intensidad. No es que el pánico sea simplemente miedo más fuerte, más grande, más abrumador.
No es que cruzar cierto umbral de terror te lleve automáticamente del uno al otro. La diferencia es funcional. El miedo es un sistema de alarma que afila, que concentra, que dirige todos los recursos disponibles hacia el problema específico que lo generó, que te hace más rápido, más atento, más capaz de reaccionar con precisión en el momento exacto en que la reacción importa. El miedo ordena, escucha, respira, espera. Evalúa. Decide. Actúa cuando sea el momento correcto. El pánico desconecta ese sistema y lo reemplaza con otro. Un sistema más antiguo. Más primitivo. Más rápido. Y mucho menos preciso. El pánico grita, corre, empuja, rompe. Muévete ahora, en cualquier dirección, sin plan, sin coordinación, sin importar lo que pase con los demás. Y el pánico tiene una chispa mínima. No necesita un ataque real. No necesita confirmación de amenaza concreta. No necesita que algo objetivamente peligroso entre en el campo perceptivo del grupo. Necesita un sonido mal interpretado. Una sombra que pareció moverse cuando el viento rozó la hierba. Una respiración que alguien oyó demasiado cerca en la oscuridad y que resultó ser el compañero que regresaba de orinar. Eso es suficiente. Porque en la oscuridad, donde la interpretación ya operaba al límite de su capacidad, donde cada ambigüedad se resolvía asumiendo lo peor, donde el sistema nervioso llevaba horas en estado de alerta sostenida. El umbral entre miedo funcional y pánico disfuncional era extraordinariamente bajo. Y cuando alguien lo cruzaba, cuando un miembro del grupo reaccionaba con huida instintiva a esa chispa mínima, el grupo tendía a imitar. Porque en la noche, pensar tarde era morir pronto. Y nadie podía permitirse esperar a verificar si la alarma era real. El pánico se contagia más rápido que la verdad. No porque la gente sea irracional. No porque el grupo perdiera capacidad de pensamiento en el momento crítico. No porque hubiera algún fallo específico en la cadena de decisiones que podría haberse evitado con mejor entrenamiento o mayor experiencia. Sino porque el cuerpo humano está diseñado para contagiarse. Para leer el estado de emergencia en los demás y replicarlo automáticamente. Sin verificar. Sin analizar. Sin esperar confirmación de que la amenaza que disparó la alarma en el otro era real y objetiva y merecía esa respuesta. Porque en la prehistoria, esperar esa confirmación era un lujo que costaba vidas. Si alguien de tu grupo veía algo y huía, no había tiempo para preguntarle qué había visto y evaluar si su percepción era correcta y decidir si la amenaza justificaba la respuesta. Para cuando hubieras completado ese proceso, el peligro ya habría llegado. Así que el sistema nervioso no esperaba. Leía el cuerpo del otro. La postura. La dirección de la mirada. La tensión muscular. La velocidad del movimiento. Y replicaba el estado que leía. Instantáneamente. Un niño que lloraba de repente en la oscuridad no era solo un niño asustado. Era una señal de alarma que se propagaba por el sistema nervioso de cada adulto del grupo antes de que nadie pudiera evaluar por qué lloraba. Un adulto que se levantaba demasiado brusco, demasiado rápido, con ese movimiento específico de quien reacciona a algo que los demás no han visto todavía. Activaba la misma respuesta en todos los que lo rodeaban. Alguien que pisaba una piedra en la oscuridad y el sonido llegaba distorsionado, amplificado por el silencio y la tensión acumulada. Sonaba como sentencia. Y entonces el grupo se desorganizaba. La vigilancia se rompía. Los turnos se olvidaban. El fuego quedaba desatendido. Y ese era el momento en que la noche ganaba. No con un ataque devastador. Con un ruido. Con un movimiento.
con el contagio silencioso del terror colectivo que disolvía el único sistema de defensa real que tenía el grupo. El nosotros. Cuando el pánico se contagiaba y el contagio se expandía, el grupo dejaba de ser grupo. No dramáticamente. No con una ruptura visible y clara que todos pudieran señalar después y decir, ahí fue cuando todo se rompió. Se fracturaba. Como se fractura el hielo cuando la temperatura baja demasiado rápido. No en un punto único sino en múltiples grietas simultáneas que se propagan en todas direcciones hasta que la estructura que parecía sólida se separa en fragmentos que ya no se sostienen mutuamente. El grupo fracturado no era una colección de individuos que habían decidido actuar por separado. Era una colección de sistemas nerviosos que habían dejado de coordinarse. Que habían entrado en modo individual de emergencia simultáneamente pero sin sincronización. Cada uno siguiendo sus propios impulsos. Sus propios miedos específicos. Sus propias interpretaciones de qué había pasado y qué debía hacerse ahora. Y esas interpretaciones no coincidían. Uno corría hacia el interior de la cueva porque el peligro venía de fuera. Otro corría hacia afuera porque el espacio cerrado le parecía trampa. Uno buscaba a los niños para protegerlos. Otro buscaba el arma que había dejado al lado del fuego. Otro simplemente corría sin dirección definida porque el sistema motor había tomado el control y el sistema cognitivo ya no estaba al mando. El fuego quedaba sin vigilancia. Y el fuego sin vigilancia bajaba. Y cuando bajaba, la oscuridad avanzaba. Y cuando la oscuridad avanzaba, el pánico aumentaba. Y cuando el pánico aumentaba, la fractura se hacía más profunda. Retroalimentación perfecta. Un ciclo que se amplificaba a sí mismo sin necesitar intervención externa. La noche no necesitaba atacar al grupo fracturado. Solo necesitaba esperar. Esperar a que el ciclo completara su trabajo. A que la fractura llegara al punto donde ya no había posibilidad de recomposición espontánea. Donde el nosotros había desaparecido completamente. Y solo quedaban individuos solos. En la oscuridad. Sin coordinación. Sin fuego. Sin sistema. El vigilante era el último sistema de defensa. La última línea entre el grupo dormido y la oscuridad que esperaba. El único elemento del sistema colectivo que permanecía activo cuando todos los demás habían cedido al agotamiento y cerrado los ojos. No era un rol heroico. No era una posición de privilegio ni de honor especial. Era la carga más pesada que existía. Porque el vigilante no solo cargaba con su propio cansancio. Cargaba con la responsabilidad de que los demás pudieran descansar. Con el peso de saber que cada decisión que tomara en soledad, cada interpretación que hiciera de cada sonido y cada sombra, podía determinar si el grupo amanecía completo o no. Y el vigilante estaba solo. Solo con la oscuridad. Solo con sus propios miedos. Solo con un cerebro que llevaba horas en estado de alerta sostenida y que empezaba a producir amenazas donde no las había y a normalizar señales que debería haber detectado. La fatiga no llegaba de golpe. Llegaba gradualmente. Suavemente. De la misma manera silenciosa que llegaba el frío, que llegaba la oscuridad, que llegaban todas las amenazas verdaderamente peligrosas de la noche prehistórica. Primero se volvían más lentas las reacciones. Los sonidos tardaban un poco más en registrarse. Las formas ambiguas en el borde del campo visual se procesaban con menos urgencia. Luego empezaban los microsueños. Fragmentos de inconsciencia de segundos, a veces menos, donde el cerebro se desconectaba brevemente sin que el vigilante pudiera detectarlo porque la inconsciencia no se anuncia a sí misma. Y en esos microsueños, el grupo quedaba sin protección. No minutos. Segundos.
Pero segundos eran suficientes. Por eso el turno del vigilante no podía ser demasiado largo. Por eso el relevo era crítico. Por eso toda la estructura de turnos nocturnos existía, para asegurarse de que nadie llegara al punto donde la vigilancia caía sin que hubiera alguien que la recogiera. Pero cuando el grupo se fracturaba, cuando el pánico había disuelto la coordinación, cuando los turnos se habían olvidado en el caos, el vigilante caía. Y la noche entraba. Alguien tenía que salir. No había alternativa. No había opción intermedia. No había forma de resolver el problema del fuego que bajaba desde dentro del círculo de seguridad sin exponerse al territorio que estaba más allá de él. La madera no venía sola. Y sin madera, el fuego moría. Y cuando el fuego moría, todo lo demás seguía una secuencia que todos conocían y que nadie quería experimentar. Así que alguien tenía que salir. Y salir significaba algo muy específico y muy concreto que ninguna cantidad de valentía podía cambiar. Convertirte en la silueta perfecta contra la luz. Porque al levantarte frente al fuego, al moverte entre la fuente de luz y la oscuridad exterior, tu cuerpo creaba un contraste absoluto. Una figura perfectamente definida. Un perfil nítido y claro contra el resplandor de las brasas que cualquier par de ojos adaptados a la oscuridad, desde cualquier punto en el territorio que rodeaba el campamento, podía ver con una claridad que tú no podías ver hacia ellos. Ellos te veían perfectamente. Tú no veías nada. Era la peor posición táctica posible. Máxima visibilidad para cualquier amenaza exterior. Mínima capacidad de percibir y responder a esa amenaza. Imposibilidad de usar el fuego como protección porque eras tú quien quedaba más expuesto por él. Por eso el momento de salir no era improvisado. Se preparaba. Se avisaba al grupo con el gesto acordado. Se esperaba a que los que vigilaban ajustaran su atención hacia el exterior, hacia los puntos ciegos que la salida iba a crear. Se calculaba la ruta más corta hacia la madera más próxima. Se respiraba. Y se salía. No porque fuera seguro. Porque era necesario. Porque en la prehistoria, la supervivencia no dependía de hacerlo seguro. Dependía de hacer lo necesario. Mientras el resto contenía el aliento. En la prehistoria había decisiones que no eran decisiones. Eran obligaciones disfrazadas de elección. Porque cuando el fuego bajaba, cuando la madera se acababa, cuando alguien debía salir a exponerse en la oscuridad para mantener vivo el único sistema de protección que tenía el grupo. No había opción real. Solo había turno. Y el turno era la institución más importante que existía en la oscuridad prehistórica. Más importante que la fuerza. Más importante que la experiencia. Más importante que cualquier jerarquía de liderazgo que el grupo hubiera establecido durante las horas de luz. Porque el turno era lo único que hacía sostenible lo insostenible. Lo único que distribuía el peso de manera que nadie lo cargara solo más tiempo del que podía aguantar. Pero el turno tenía una condición que nadie podía ignorar. Debía cumplirse. No cuando fuera conveniente. No cuando el que le tocara se sintiera suficientemente descansado o suficientemente valiente o suficientemente seguro de que el entorno exterior estaba libre de amenazas. Cuando tocaba. Aunque el cuerpo dijera que no. Aunque el miedo gritara que era mejor esperar un poco más, que quizás la situación mejoraría, que quizás el fuego aguantaría un poco más con las brasas que quedaban. Porque esperar siempre parecía razonable en el momento. Y esperar siempre empeoraba las cosas. Porque cada minuto que pasaba sin madera era un minuto menos de luz. 1 metro menos de círculo protegido. 1 grado más de frío que se instalaba en los cuerpos del grupo. Y cuando finalmente alguien salía, porque siempre alguien salía,
porque la alternativa era demasiado peor. Lo hacía en peores condiciones. Con menos luz para orientarse. Con más frío que entorpecía los movimientos. Con la oscuridad exterior más absoluta que hacía más difícil encontrar la madera y más fácil no encontrar el camino de regreso. La decisión más dura no era salir. Era salir a tiempo. Antes de que esperar más lo hiciera imposible. El fuego era un dios. No en el sentido que le daríamos siglos después, cuando el lenguaje se sofisticó lo suficiente para crear narrativas sobre entidades superiores, cuando la religión formalizó la relación entre el humano y las fuerzas que no podía controlar. En el sentido original. El más puro. El más honesto. Algo que te protegía. Que te calentaba. Que mantenía alejado lo que quería hacerte daño. Que convertía la noche de sentencia en algo negociable. Que te daba, en medio de un mundo que constantemente intentaba eliminarte, algo parecido a la seguridad. Algo sin lo cual no podías sobrevivir. Y como todo Dios verdadero, era absolutamente indiferente a tus necesidades. No le importaba si lo necesitabas. No respondía a tus ruegos. No ajustaba su comportamiento según lo que el grupo requería en cada momento. Solo existía mientras se le alimentaba. Y esa era su fragilidad fundamental. La que ninguna veneración podía eliminar. La que ninguna experiencia ni conocimiento ni habilidad podía hacer desaparecer completamente. El fuego se apagaba. Bastaba una ráfaga de viento que llegara desde el ángulo equivocado en el momento equivocado. Bastaba que la madera que quedaba estuviera más húmeda de lo que parecía. Bastaba que el vigilante se quedara dormido 3 minutos más de lo que debía y las brasas cayeran por debajo del punto donde podían mantenerse solas. Bastaba descuido. Y el descuido, en una noche larga, después de días de esfuerzo acumulado, después de horas de tensión sostenida que agotaban la capacidad de atención. Era inevitable. No como fallo moral. No como debilidad de carácter. Como consecuencia matemática del agotamiento humano confrontado con una responsabilidad que no admitía pausas. Por eso el fuego generaba algo específico en el grupo que iba más allá del miedo ordinario. Generaba reverencia. La reverencia de quien sabe que lo que lo mantiene vivo puede morir en cualquier momento. Y que cuando muera, la oscuridad no esperará. Cuando todo fallaba. Cuando el fuego bajaba demasiado. Cuando la coordinación se rompía. Cuando el pánico se había contagiado y el grupo se había fracturado y la vigilancia había caído. Ocurría algo que nadie nombraba pero que todos experimentaban. El regreso. No a un lugar. No a un tiempo anterior. A un estado. El estado que existía antes de que la inteligencia, la coordinación y el sistema colectivo construyeran esa capa frágil de control sobre la oscuridad. El estado donde ya no había estrategia. Ya no había plan. Ya no había nosotros coordinado tomando decisiones racionales basadas en información evaluada cuidadosamente. Solo había animal. Animal que respira. Que late. Que siente el frío y la oscuridad y el miedo como sensaciones físicas inmediatas sin filtro intelectual que las procese o las contextualice. Animal que no piensa en mañana porque mañana no existe cuando el presente consume toda la capacidad de procesamiento disponible. Animal que no calcula probabilidades. Que no evalúa opciones. Que no coordina con los demás porque los demás han dejado de ser aliados reconocibles y se han convertido en presencias en la oscuridad que podrían ser cualquier cosa. El regreso al animal no era fracaso moral. Era el límite del sistema. El punto donde la carga acumulada de horas de alerta sostenida, de frío que erosionaba la capacidad cognitiva,
de miedo que vaciaba los recursos del sistema nervioso, de oscuridad que privaba al cerebro de la información que necesitaba para funcionar en modo humano. Superaba la capacidad de mantener la capa superior. La capa que hacía al humano diferente. La que permitía planear, coordinar, anticipar, construir sistemas colectivos de supervivencia que superaban cualquier ventaja individual. Esa capa se retiraba. Y quedaba lo que había debajo. Lo que siempre había estado debajo. Esperando. No con malicia. No con intención. Con la paciencia infinita de lo que no necesita pensar para existir. La noche juzgaba. No con intención. No con consciencia. No con el propósito deliberado de separar a los aptos de los no aptos, a los que merecían continuar de los que no. Con indiferencia total. ¿Qué es la forma más brutal de juicio que existe? Porque el juicio con intención al menos reconoce tu existencia. Al menos te considera suficientemente importante como para tomar una decisión sobre ti. Al menos implica que hubo un momento en que alguien o algo te miró y evaluó. La indiferencia no hace ninguna de esas cosas. La noche no te miraba. No te evaluaba. No decidía nada sobre ti. Simplemente era. Y tú, en medio de ella, sobrevivías o no según tu capacidad de adaptarte a lo que era. No según tus méritos. No según tu valor para el grupo. No según lo mucho que habías contribuido durante el día, lo bien que habías cazado, lo fielmente que habías cumplido tu turno de vigilancia la noche anterior. Según lo que hacías en ese momento específico con la información específica que tenías. Y eso era todo. El grupo que mantenía el fuego vivo cuando otros no podían. Que conservaba la coordinación cuando el pánico presionaba para romperla. Que resistía el contagio del terror cuando un sonido mal interpretado disparaba la alarma colectiva. Ese grupo amanecía. El grupo que cedía. Que fracturaba. Que perdía el fuego y la coordinación y la vigilancia en el momento equivocado. No necesariamente moría esa noche. Pero acumulaba deuda. Una deuda de agotamiento. De recursos consumidos sin recuperación. De confianza interna erosionada. De sistemas de coordinación debilitados que la próxima noche funcionarían peor que la anterior. La noche no cobraba de golpe. Cobraba con interés. Y el interés se acumulaba noche tras noche, semana tras semana, hasta que la deuda era demasiado grande para pagar. Y entonces la noche presentaba la factura final. Sin aviso. Sin ceremonia. Con la misma indiferencia absoluta con que siempre había juzgado. Contra todo eso, el grupo tenía una sola respuesta. No la fuerza. No la velocidad. No la inteligencia individual de ningún miembro por extraordinario que fuera. La disciplina. Esa palabra que hoy suena a rigidez, a obediencia ciega, a suprimir la individualidad en favor de una estructura impuesta desde fuera. Pero que en la prehistoria significaba algo completamente diferente. Significaba sobrevivir. Porque la disciplina nocturna no era un sistema de control social diseñado para mantener el orden por razones filosóficas o políticas. No era una estructura de poder que beneficiaba a unos a costa de otros. Era tecnología de supervivencia. La más importante que tenía el grupo. Más importante que cualquier herramienta. Más importante que cualquier conocimiento sobre el territorio. Más importante que la fuerza del cazador más hábil o la experiencia del miembro más veterano. Porque sin disciplina, todo lo demás fallaba. El conocimiento del territorio no servía si nadie coordinaba cómo usarlo. La fuerza del cazador no protegía al grupo si el pánico disolvía la formación antes de que la amenaza llegara.
La experiencia del veterano no transfería si nadie mantenía la calma suficiente para escucharla. La disciplina era el sistema operativo. Lo que hacía que todas las otras capacidades pudieran ejecutarse de manera efectiva cuando más importaba. Y la disciplina nocturna tenía características específicas que la hacían diferente a cualquier otra forma de organización colectiva. Era automática. No dependía de que alguien recordara en el momento crítico lo que debía hacerse. Estaba tan profundamente integrada en el comportamiento colectivo que se ejecutaba sin decisión consciente. Era previa. Establecida antes de que llegara la oscuridad, cuando aún había luz suficiente para coordinar sin ambigüedad. Cuando el cerebro podía operar en modo estratégico en lugar de modo emergencia. Y era colectiva. No era la disciplina de un individuo que se controlaba a sí mismo. Era la disciplina de un sistema que se sostenía mutuamente. Donde cada miembro mantenía al siguiente. Donde nadie podía fallar completamente. Porque los demás lo sostenían. El cuerpo recuerda lo que la mente olvida. No como metáfora. No como manera poética de describir el trauma psicológico o las experiencias que dejan huella emocional. Como biología. Como química. Como cambios físicos reales y medibles en el sistema nervioso que alteran permanentemente la manera en que el cuerpo responde a ciertos estímulos, ciertos contextos, ciertas combinaciones específicas de información sensorial. Cada noche de terror dejaba un depósito. No visible. No localizable en ningún punto específico del cuerpo que pudiera señalar y decir, aquí está el miedo acumulado de todas las noches anteriores. Pero real. El sistema nervioso que había procesado horas de oscuridad y amenaza y pánico potencial no volvía exactamente al estado basal cuando amanecía. Volvía casi al mismo punto de partida. Con una diferencia mínima pero acumulable. Una sensibilidad ligeramente mayor a ciertos estímulos nocturnos. Un umbral ligeramente más bajo para activar la respuesta de emergencia ante la oscuridad. Una velocidad de reacción ligeramente más rápida ante sonidos específicos que en noches anteriores habían precedido al peligro. Mínimo. Casi imperceptible en una sola noche. Pero el humano prehistórico no vivía una sola noche. Vivía cientos. Miles. Y esas diferencias mínimas se acumulaban. Se sumaban noche tras noche hasta crear algo que ya no era simplemente respuesta aprendida, sino algo más profundo. Algo grabado en el tejido del sistema nervioso con la permanencia que solo da la repetición extrema durante periodos de tiempo extraordinariamente largos. Memoria química. La que explicaba por qué ciertas combinaciones específicas de oscuridad, silencio súbito y temperatura descendente disparaban respuestas que ninguna explicación racional podía calmar completamente. La que explicaba por qué el miedo a la noche no se heredaba solo culturalmente. Se heredaba biológicamente. Grabado en la química misma del sistema nervioso. Pasado de generación en generación. Hasta llegar aquí. Hasta llegar a ti. Aquí está la paradoja que nadie menciona. El ser humano desarrolló las herramientas más sofisticadas de supervivencia nocturna que jamás produjo la evolución. El fuego. Los turnos de vigilancia. Los sistemas de comunicación silenciosa. La disciplina colectiva. La capacidad de mantener coordinación bajo presión extrema. Todo diseñado para una sola cosa. Sobrevivir a la noche. Y lo consiguió. Generación tras generación, noche tras noche, el humano prehistórico se enfrentó al ecosistema enemigo más hostil que existía y siguió adelante. Siguió encendiendo el fuego. Siguió estableciendo turnos. Siguió desarrollando sistemas cada vez más sofisticados para gestionar la oscuridad. Y la oscuridad,
que durante millones de años había sido sentencia de muerte para cualquier primate que se atreviera a habitarla. Se convirtió en territorio negociable. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más efectivos se volvían los sistemas de protección nocturna, cuanto más sofisticada era la disciplina colectiva, cuanto mejor gestionaba el grupo el ecosistema enemigo. Más dependientes se volvían de esos sistemas. Más vulnerable era el grupo cuando los sistemas fallaban. Porque un grupo que nunca había desarrollado protección nocturna vivía en alerta constante pero distribuida. Cada individuo cargaba con su propia vigilancia. Cada uno era responsable de su propia supervivencia. Pero un grupo que había construido sistemas colectivos dependía de que esos sistemas funcionaran. Y cuando fallaban, cuando el fuego se apagaba o la coordinación se rompía o la vigilancia caía, la caída era más profunda. Porque habían olvidado cómo sobrevivir sin el sistema. Habían cambiado vulnerabilidad individual distribuida por vulnerabilidad colectiva concentrada. Y esa vulnerabilidad concentrada, cuando se activaba, cuando el sistema colectivo cedía bajo la presión de la oscuridad, era más devastadora que cualquier amenaza individual. La civilización nació de esa paradoja. Del intento permanente de construir sistemas que nunca fallaran. Sabiendo que siempre fallarían. La noche como ecosistema enemigo no desapareció. No cuando construimos casas con paredes que bloqueaban el viento. No cuando inventamos cerraduras que controlaban quién entraba y quién no. No cuando la electricidad convirtió la oscuridad en elección y el interruptor se volvió el gesto más poderoso que jamás había tenido el ser humano. Solo cambió de forma. Porque el ecosistema enemigo no estaba afuera. Nunca estuvo solo afuera. Estaba dentro. Grabado en la química del sistema nervioso. Instalado en los circuitos más antiguos del cerebro. Tejido en la biología misma de lo que eres con una permanencia que ninguna arquitectura, ninguna tecnología, ningún avance civilizatorio ha podido eliminar completamente. Tu cerebro sigue funcionando con el software antiguo. El mismo que procesaba la oscuridad prehistórica con esa combinación específica de hipervigilancia y fabricación de amenazas y respuesta de emergencia que mantenía vivo al que lo tenía y eliminaba al que no. Por eso buscas salidas cuando entras en espacios cerrados sin poder evitarlo. Por eso el silencio súbito te tensa antes de que sepas por qué. Por eso las sombras que se mueven en el borde del campo visual disparan algo que ninguna explicación racional puede calmar completamente en el momento en que ocurre. Por eso la oscuridad, aunque sepas intelectualmente que estás a salvo, aunque todas las evidencias disponibles confirmen que no hay amenaza real, todavía incomoda. No estás exagerando. No estás roto. No necesitas corregir algo que funciona exactamente como fue diseñado para funcionar. Estás recordando. Con el cuerpo. Con la química. Con esa memoria biológica que no se almacena en palabras ni en imágenes conscientes sino en respuestas automáticas que emergen sin consultar. Tú vienes de quienes sobrevivieron a noches reales. De quienes mantuvieron el fuego encendido cuando todo empujaba para dejarlo apagar. De quienes conservaron la coordinación cuando el pánico presionaba para romperla. De quienes hicieron lo necesario, noche tras noche, durante miles de años. Para que tú pudieras estar aquí. Suscríbete a El lado oscuro del origen humano. Aquí no contamos el pasado para entretener. Lo contamos porque todavía vive dentro de ti.